Bienvenidos una vez más a Skyline Radio. Skyline lo hace como el cielo lo hace. Un tema muy interesante que yo creo que le va a dar entendimiento y claridad a mucha gente que tiene un problema, que tiene este problema en el Evangelio. Antes de, suscríbase, déle like al video, comente después de usted escuchar esta palabra, porque es una palabra que yo se la voy a dar en forma de prédica. No se olvide de la emisora, skylineradio.com. El link está ahí abajo. Oigan algo. Los otros días yo estaba metiendo mano así en Skyline y vaina y le estaba dando funda a Pablo. Y surgió un comentario de un tipo que ni siquiera lo conozco, Dios mío. No lo conozco. El tipo, uno de esos seguidores raros. El tipo como que empezó a decir, por lo menos él, yo atacando a Pablo, él estaba defendiendo a Pablo, por lo menos él salvó a tanta gente. Hizo tal cosa y convirtió a tanta persona. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué sé yo cuándo? A raíz de esto, me acordé de una palabra que yo había dado en mi iglesia, en el culto de jóvenes. Una prédica. Se llama semillas. A raíz de esto, tuve la necesidad, o tengo la necesidad, de decirle esto a nuestra comunidad de Skyline para que ustedes entiendan ciencia. Oigan algo. Te lo voy a poner en el plano natural. En el plano natural. Dios compara la palabra de vida como una semilla. Una cae en tierra fértil, otra cae entre espinas, otra cae en la carretera que le da el sol y se tuesta. Lo que no saben esa parábola lo pueden buscar. Usted lo pone en Google y lo encuentra de una vez. Pero fíjense cómo Dios da una palabra y la palabra la compara con una semilla. ¿Cuál es el tipo de terreno que va a caer esa palabra? El corazón. El corazón es, o sea, la tierra son los diferentes terrenos donde va a caer esa semilla. Dependiendo cómo esté tu terreno, cómo esté tu corazón, la semilla germina, ¿sí o no? Pero, como todo proceso natural, cuando tú plantas un árbol, no nace al otro día. Es imposible. Tú tienes que poco a poco echarle agua, cumplir con ciertos requerimientos para que pueda florecer lo suficiente hasta que llegue a ser un gran árbol frondoso con muchos frutos. Pero nada sale de un día para otro. Y eso me acuerdo una vez que yo me mudé a una casa y cuando nosotros llegamos nos encontramos con una mata de mango en mi patio. Mi papá, al ver esa mata de mango, se vuelve loco y dice, mira, que es heavy, el patio es grandísimo, hay una mata de mango, vamos a tener mango, ya tú sabes, cada vez que haya temporada de mango, vamos a tener mango para nosotros. Y me acuerdo que la mata era, o sea, porque todavía está ahí, es muy fuerte. Y cuando venían a marotear, se le dice así a la gente que van a robarse los mangos, o no robárselos, sino por ejemplo los vecinitos, los chamaquitos chiquiticos que van a tumbar mangos sin permiso y se cogen los mangos para ellos. Yo me acuerdo que mi papá defendía su mata de mango como si fuese de él. O sea, él decía, no, porque la mata de, ay, esa es mi mata de mango, que sé cuánto, porque él sentía que estaba en su terreno. Y eso me da a entender de que, o sea, ese símil le pasa exactamente igual a muchos pastores. Muchos pastores entienden que porque tienen una oveja convertida dentro de su iglesia y se convierte con su palabra, ellos entienden que esa oveja, o se podría decir, esa alma es de ellos. Esta alma es mía. No teniendo en cuenta de que quien sembró esa semilla ahí no fue él, fue Dios. Y Dios utiliza diferentes tipos de recursos. Yo me acuerdo que la primera vez que mi esposa escuchó de Dios
fue a través de una monja en la iglesia, una iglesia católica. Y esa fue la primera vez que ella escuchó la palabra de Dios. Y esa monja le predicó. Y a raíz de eso, ella tuvo la necesidad, cuando era adolescente, de buscar de Dios. Y se encontró entonces en la iglesia donde yo asisto, Cielos Abiertos, evangélica. Pero yo sé que quien sembró esa semilla ahí fue esa monja cuando ella era chiquita. Esa semilla que ella le dio a mi esposa cuando era chiquita, ella la puso en una tierra que en algún momento esa semilla dio fruto y floreció. ¿Dónde esa semilla floreció? En Cielos Abiertos. Entonces, al final, tú te das cuenta que Dios utiliza diferentes tipos de recursos y lo que quiera para hacer llegar su palabra. Utilizó un burro. La palabra de Dios dice que si nadie predica hasta la piedra, él va a hacer que hablen. No es quien dé el mensaje, es el mensaje. El mensaje es la semilla. Y el problema de muchos ministros de Dios es que entienden que cuando están predicando en una tarima y se le convierte en 200, 300 gente, ellos entienden que ellos se ganaron 300 almas para Cristo. Pero no es así. Quien se ganó esas 300 almas para Cristo fue el mismo Espíritu Santo que fue quien la convenció de pecado a esas 300 almas. Y ahí entonces que el ministro de Dios o el adorador o el cantante entiende que eso se lo atribuye él, no sabiendo que Dios ya tiene un camino hecho para que esa alma se encuentre con él. La gente piensa, o los ministros de Dios, o el cristiano piensa como, ok, ya yo te invité a la iglesia y cuando te invité a la iglesia, ¡pam!, ya me convertí. No, Dios viene preparando un terreno. Cuando una gente entra a una iglesia forzado o a la mala, posiblemente ni le haga caso al mensaje y ese día no se convierta. Pero si Dios prepara el terreno antes de darle esa palabra final para que él tome la decisión, es porque ya Dios sembró una semilla. Que la pudo haber sembrado en la casa, la pudo haber sembrado en otra iglesia, la pudo haber sembrado el tipo estando, por ejemplo, en la sala de su casa y que pasa una guaguita con un evangelista diciendo, Cristo te ama, que sé cuánto. Quizá ahí se le despertó o escuchó, se le abrieron sus oídos espirituales y él empezó a recibir la palabra. Lo que te estoy tratando de decir es que la palabra de Dios, tal cual la compara la Biblia, es una semilla. Quien siembra la semilla no es específicamente la misma persona que cosecha los frutos, como pasó en mi caso, en el ámbito natural. El dueño de la casa sembró esa mata de mango, pero cuando esa mata de mango creció y dio su fruto, ya el dueño de la casa no vivía ahí, vivía en Estados Unidos. No alquiló la casa ya cuando nosotros nos encontramos un árbol grande y frondoso. Y no nosotros, específicamente mi papá, pensaba que esa mata era de él, pero esa mata no es de él, porque cuando nosotros nos mudemos de esa casa, él no se va a poder llevar la mata. Esa mata sigue siendo de quien la sembró. Y cuando tú das una palabra y te encuentras con un alma que se acaba de convertir o que da fruto, tú te estás encontrando con un árbol que está dando fruto. Y si tú piensas que es por ti, no es por ti. Es por el dueño de la semilla que lo sembró hace muchos años para que tiempo después se encontrara contigo y tú terminaras de hacer el trabajo. O sea, mi mensaje en este día, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, es que ninguno somos dueños de lo que hacemos a la hora de cosechar las almas, de la pesca milagrosa, de que una gente se te convierta, de que tú des un mensaje y le ministra a mucha gente. Ninguno somos dueños de eso. Todo es dueño de Dios. O sea, de todo eso, Dios es el dueño. Porque Dios viene haciendo un trabajo previo antes de encontrarse contigo. Tú vas a predicar un jueves en la noche, pero el lunes en la mañana, la persona que decidió ir para la iglesia el jueves, posiblemente ya tuvo un encuentro con el Señor. No ha hecho la confesión de fe, no ha hecho la oración de fe, pero ya él va dispuesto a entregarse a Cristo el jueves. Y cuando el jueves tú das la prédica, esa persona levanta la mano y tú crees que fue por tu palabra. No específicamente fue por tu palabra. Es que Dios ya lleva teniendo un trabajo porque Dios es el dueño de la semilla. Nosotros tenemos que entender que nosotros simplemente somos instrumentos. Pablo, ese que me dijo a mí que Pablo hizo tal cosa, gran vaina que Pablo haya hecho tanta cosa, porque al final
Si se convirtieron 100 por Pablo, esos 100 no se convirtieron por Pablo, se convirtieron por Dios. Si Pablo, después de su prédica, convenció, se podrá decir entre comillas, porque no fue así. Si Pablo, después de una prédica, hizo que la gente se volcara a Dios, no fue por él, fue por alguien tan maravilloso llamado Espíritu Santo, que es el único quien convence de pecado. No hay nadie en la tierra humanamente que convenza de pecado, solo el Espíritu Santo, que es quien se le mete en la mente, en el corazón a la gente, para que esa gente pueda entender que está caminando por un camino malo y pueda arrepentirse de él. Mi mensaje es totalmente claro. No somos dueños de la semilla, simplemente somos mensajeros. Nosotros tiramos la semilla o no tiramos la semilla. Nosotros simplemente hacemos la obra de Dios y Dios se encarga de hacer la siembra, de alimentar la semilla, de hacer que el árbol crezca y que dé fruto. Esto es Kailin Radio. Comparte el video. Yo sé que hay mucha gente que necesita esta palabra. Oye, yo lo sé. Yo sé que hay pila de gente que necesita esta palabra. Porque hay gente que se está creyendo la película de que son ellos, de que ellos sí y los otros no. Nadie puede competir en unción. Es imposible que la unción sea una competencia. Es imposible. Porque que un tipo desgraciado, un tipo malo, Dios lo puede utilizar por amor a un alma que esa persona mala tenga a su lado, simplemente para llegar a esa alma. Entonces nosotros no podemos competir en que quién predica más, en que quién salva más almas y en que quién pone la iglesia más grande, porque toda esa vaina ni siquiera es de nosotros. Todo es de Dios. Esto es Kailin Radio. Es kailinradio.com, la emisora hermana 24/7.